Fíjense, hermanos, que previo a la palabra siguen los videos. Hay un video muy importante que nuestros amigos del canal quieren compartir con ustedes para que usted pueda escuchar la información. Vamos a dar el tiempo para el video. San Juan Bautista es un municipio del departamento de Xochitepeques de la región suroccidente de la República de Guatemala. Hasta antes de 1879 era conocido como San Juan de los Leprosos. La división política del municipio está conformada en el área urbana por la Zona 1, el cual se divide por Cantón Las Cruces, que tiene dos sectores llamados El Jute y San Francisco, y Zona 2 constituida por el barrio San Luisito. El área rural se integra el Cantón El Plan, donde aproximadamente viven 450 familias de escasos recursos. Dos comunidades lejanas que son Agrícola, La Concha, creada en 1988, Comunidad Veracruz en el 2002, y el asentamiento El Esfuerzo, legalizado en el año 2012 mediante convenio establecido con el Fondo de Tierras y Comunidad Veracruz, ya que dicho asentamiento se encontraba en litigio por divisiones originadas por desacuerdos. Además, se ubican 17 fincas y un nuevo poblado que colinda con la línea férrea llamado Nuevo Amanecer, el cual no está legalmente establecido. La mayoría de centros poblados son de fácil acceso. Las comunidades lejanas no han podido mejorar los caminos por falta de presupuesto en la municipalidad. Es un municipio pintoresco y con un ornato muy bien organizado e invertido, pues sus calles, parques y mercados se encuentran limpios, con buena señalización y ubicación. En el centro del municipio se encuentran los servicios públicos municipales con fácil acceso, así como las áreas de salud y recreación. San Juan Bautista es nuestro proyecto misionero que consiste en la plantación de una iglesia de Dios Evangelio completo en este lugar. Como miembro de Iglesia de Dios Nueva Familia, te invito a que incluyas entre tus peticiones la salvación de este municipio y respondas al llamado de evangelización que estaremos teniendo desde ahora hasta alcanzar nuestro objetivo. Campo Misionero SJB, San Juan Bautista. Muy bien. El 21 y 22 de septiembre estaremos saliendo para nuestra evangelización. El viernes 21 estaremos saliendo a las 7 de la mañana de acá. Por la mañana se hará evangelismo urbano de casa por casa, toda la iglesia está invitada, y por la tarde tendremos un encuentro de fútbol con algunos jóvenes que ya organizaron 2 equipos. Así que caballeros y jóvenes, prepárense, pilas. Vamos a ir a jugar fútbol con el objetivo de ir a evangelizar y llevar la palabra de Dios. Amén. Y el día sábado, ese día nos regresamos, hermanos. El día sábado salimos de acá a la 1 de la tarde para poder regresar de San Juan Bautista para acá. A las 6 de la tarde salimos de allá hacia Mazatenán. Usted puede apuntarse en oficina. Precio de pasaje 10 quetzales y el almuerzo del viernes es de 12 quetzales. Amén. Bueno, ahora sí vamos a entrar a la palabra. Vamos a buscar en el Evangelio, queridos hermanos, de San Lucas. Y vamos a leer en el capítulo 5, el versículo del 1 al 5. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Lucas 5, del 1 al 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón:
boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ore conmigo, por favor. Padre, gracias. Señor, bendecimos tu nombre. Sabemos que tu palabra es fuente de agua viva. Que ella, Señor, nos ministra, nos fortalece y nos consuela. Ayuda hoy, Señor, a tu sierva para ser una portadora de tu palabra. Señor, usa mi vida y de todo lo que aquí pase y se haga, Señor, tú serás el honrado y el exaltado. En el nombre de Jesús, amén. Este sermón el Señor me ha inspirado a través del Espíritu Santo para poderle poner por título, Vuelve a echar la red. Amén. Una de las características más fáciles y más buscadas por el ser humano es poder tener el control sobre las cosas y tener autoridad sobre las personas. Y también una de las características más difícil de aceptar del ser humano es saber reconocer que nos hemos equivocado y para empeorar las cosas que necesitamos que alguien nos guíe. Es muy difícil saber reconocerlo. Pero esto no ha sido así todo el tiempo y usted no me dejará mentir. Mire, si usted es de la época como yo, de los 90, de los 80, de los 70, usted conoció un juego que se llamaba Simón Dice, ¿sí? Y era bien fácil jugarlo, porque lo único que había que hacer era obedecer lo que Simón decía. Veo muchas caritas que dicen que sí. Y vamos a hacer la prueba, vamos a ver. Yo digo lo que Simón dice y usted lo hace, ¿está bien? Bueno, vamos a hacerlo. Simón dice que se pongan de pie. Muy bien. Simón dice que le toque el hombro a la persona que tiene a su lado. Simón dice que se sienten. Y Simón dice que abran los ojos lo más que puedan. ¿Sí? ¿Verdad que es bonito? Porque es fácil seguir una orden cuando esa orden no viene a afectar nuestra vida. Y ustedes siguieron muy bien las órdenes porque sabemos que es un juego y que de ahí no va a pasar. Sin embargo, en el texto que acabamos de leer, vimos que Jesús le da una orden a Pedro, Simón en ese entonces. Si usted lee en el capítulo 4, ya Simón había tenido un encuentro con Jesús, pues Jesús había sanado a la suegra de Simón. Entonces ya se conocían anteriormente. Pero la orden que Jesús le da es una orden directa. Le dice, boga mar adentro, o sea, rema mar adentro, y quería decir que esa orden debía de ser cumplida en ese mismo instante. Recordemos que aquí uno de los dos personajes, Jesús y Pedro, era el que tenía la experiencia para poder pescar. ¿Quién era el pescador? ¿Pedro o Jesús? Pedro. Y entonces cuando recibe la orden de Jesús de ir más adentro, se queda Pedro. Espérate tantito. Quien se la sabe de cómo pescar soy yo. Esa era la hora por la mañana en que ya los peces no estaban a la orden de pesca. Y para poder pescar y tener una buena pesca, debían de entrar una profundidad de agua más adentro de lo que Jesús le estaba pidiendo. Entonces, por eso la respuesta de Pedro le dice, maestro, ya toda la noche estuvimos pescando y no pescamos nada, mas en tu palabra voy a echar la red. No es una palabra diciéndole un no definitivo,
No es un no enfático, pero le da un sí, como quien dice, de labios para afuera. Pedro tenía que arriesgarse a confiar y creer a ver qué resultado le daba el obedecer a Jesús. Y es que saben, queridos hermanos, creer en Jesús representa sacrificio y representa confianza. Amén. Hay señales y hay signos que demuestran que una persona ha terminado su jornada. Y usted me va a decir si sí o no lo ha visto. Si usted se va, por ejemplo, a los mercados de la terminal o el mercado central, tipo 4:30 de la tarde, 5 menos cuarto, se va a dar cuenta que ya los canastos de verdura, de fruta y todo, empiezan a ponerles su lonita, empiezan a ponerles una tela o a encostalar todo, porque ya la jornada se está acabando. Entonces, tapar la marimba, como decimos chapinamente, es símbolo de que ya todo se acaba. Pero fíjense que nosotros las personas también damos señales y signos de cansancio, de fatiga y de que hasta ahí llegamos. Y en ese momento, la señal de Pedro de que hasta ahí llegó y que ya no más con la pesca era lavar sus redes. Y esa era la señal que Jesús estaba esperando. No porque no se la viera venir, porque sabe una cosa, querido hermano, Dios todo lo sabe y todo lo conoce. Y Él discierne los pensamientos aún desde lejos. Pero Él estaba esperando una señal de parte de Pedro y esa señal fue dada, lavar las redes. Cuando los pescadores terminan su jornada, empiezan a lavar la atalaya, a lavar la red y hasta ahí llegaron. Sin embargo, sabía Jesús que aún con todo el esfuerzo de haber trasnochado Pedro, de haberse desvelado, no estar comido, mojado, y quién sabe qué más ahí, Pedro toda la noche en la barca, adivinen cuántos peces tenía, ni uno. Su experiencia como pescador, su capacidad, su conocimiento, ¿qué le habían dado como resultado? Ni un pez. Entonces, queridos hermanos, a mí la conducta de Pedro me resulta bastante familiar. Y es que en Pedro se miraba algo que mucho se ve en nosotros y se llama afán. Pedro estaba afanado y aún con todo su esfuerzo y su paciencia para esperar toda una noche para que cayera algún pececito, no había sido un signo de tener éxito. Y la Biblia nos habla acerca del afán y la ansiedad. Vaya conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 4, versículo 6. De repente Filipenses se pierde un poquito, pero sí está, hermanos. Ahí está. Filipenses 4:6. Yo voy a leer esta versión que dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y me llama mucho la atención cuando ahí dice antes bien. Ese antes es un antes, querido hermano. Antes de que usted planifique, antes de que usted decida, antes de que usted proyecte, antes bien, dice, con oración y súplica y acciones de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Pero lo que pasa, querido hermano y hermana, es que hacemos todo lo contrario.
somos nosotros quienes planificamos, quienes proyectamos y quienes decidimos qué hacer, y por si algo nos sale mal, dejamos la oración y dejamos el consejo de Dios como un último recurso, porque estamos haciendo las cosas al revés. Sin embargo, Jesús, que conocía el carácter de Pedro tan volado de una mechita, sabía que necesitaba llamar la atención de una manera muy especial. Y entonces, lo que hace Jesús es una intervención sobrenatural. Él permite que Pedro sea testigo de una pesca multiplicada de tal manera que las redes se empiezan a romper y que los peces no quepan ni en una, ni en dos, ni en tres barcas, que tuvieron que llamar a más para poder llamar la atención de Jesús, de Pedro. Pero no porque Pedro hubiera sido merecedor del milagro, sino porque el tiempo del llamado de Pedro ha llegado. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, es porque tu tiempo y el llamado de Dios ha llegado a tu vida. Y Dios está buscando tu atención y conoce que no habrá otra forma más que obrando de una manera sobrenatural. Hace 2 días aquí me dijo alguien, le cuento que ya Dios me hizo el milagrito, ya Dios le hizo su llamado. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, es porque está llamando a tu atención y es porque te está llamando a seguirle. Así que, hermanos, hoy quiero hablarles acerca de 3 desafíos que Pedro tuvo que vencer para poder dejarlo todo y seguir a Jesús. El primer desafío es creer en su palabra. Creer en su palabra. Obedecer a Jesús implica un riesgo. Obedecer a Jesús implica arriesgarse. ¿Por qué? Porque lo que tú y yo buscamos como seres humanos son garantías, que nos garanticen las cosas, ¿sí o no? Si usted va a iniciar un negocio, usted quiere que alguien le garantice que el negocio va a prosperar, va a crecer y va a pegar. Si usted compra una licuadora, usted lo primero que busca es la garantía. A ver dónde dice hasta cuándo se va a arruinar y me la van a cambiar. Porque si no tiene garantía, mejor no la agarro. Si usted está pasando una prueba, usted quiere que alguien venga, usted quiere que Dios venga y le diga, esto no va a volver a pasar. Y si usted está buscando un resultado bueno y positivo, usted quiere que alguien le diga, espérese, va a ver que todo le va a salir bien, y eso le da paz, porque buscamos garantías. Pero sabe, mi querido hermano y querida iglesia, la única garantía que usted y yo tenemos como hijos de Dios es la fe en Jesucristo. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que no se ve. Mientras usted no vea, usted tiene fe. Cuando usted ya ve las cosas, ya no es fe. Ya no es fe. La única garantía que usted tiene es la fe. Y por eso usted debe de guardar ese depósito para el día postrero. Lea conmigo, por favor, en Hebreos, capítulo 6. Yo quisiera que pudieran poner la versión del lenguaje actual. Si fueran tan amables allá en el canal, porque es un poquito más fácil de comprender. Hebreos capítulo 6, vamos a leer los versículos 18 y 19. Yo
Yo quiero que escuchen. Ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Esto nos consuela, porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en que Él nos dará lo prometido. Esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. Aquí la palabra clave es confianza. Creer es confiar. Confiar es rendirse. Y yo descompuse la palabra confianza para que usted escuche todo lo que implica confiar. Los componentes son: con es un prefijo que significa conectar, consolidar todo. Fi es una raíz del verbo fiar. Eso significa y representa lealtad y fe. Por eso en las tiendas dice, aquí no se da fiado, porque ya lealtad de que démelo ahorita y se lo regreso al ratito, ya no hay. Fiar es lealtad y por eso ya nadie da fiado. Y ansa es un sufijo que significa una fianza, pero una fianza que conlleva una tardanza. Por eso es que las empresas de préstamos buscan fiadores, porque sabe que necesitan que en la tardanza haya una seguridad de pago. Entonces la Biblia habla acerca de confianza según tu nivel de fe. Tú confías según tu nivel de fe. Y dice que la fe, si leímos ahí en Hebreos, debe de ser como un ancla que llega hasta lo más profundo de la arena, hasta lo más profundo de la desembocadura del muelle, que no importa que si ese barco es azotado esa misma hora por una tormenta, por una tempestad o por las olas, ese barco no se mueve, ese barco no se va a la deriva, no se lo llevan las olas, porque el ancla está cimentando su peso. Esa es tu fe. Tu fe debe de cimentar tu vida espiritual. Tu fe debe de sostenerte en medio de toda situación. ¿Te acuerdas de la historia de la casa sobre la roca? Aquel que construyó sobre la roca firme que es Jesucristo, vino zozobra, vino azote, pero la casa no cayó, porque fue edificada con sabiduría. Esa es tu fe, es tu ancla, la que debe de darte a ti esa firmeza para soportar toda desaveniencia. Amén. El segundo desafío que Pedro tuvo que vencer para dejarlo todo y seguir a Jesús fue remar a aguas más profundas. Cuando Jesús le dice, boga mar adentro, le está diciendo, rema más adentro, rema más profundo. Este remar es símbolo de duda, es símbolo de riesgo, es símbolo de temor. Y sabe una cosa, muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, tomamos decisiones muy a la ligera, siempre y cuando la decisión trae un beneficio, ni lo pienso, rápido, porque en la tardanza está el peligro, dice un dicho, ¿verdad? Pero fíjense que cuando implica un riesgo del cual nosotros no conocemos el resultado,
es cuando esas decisiones traen para nuestra vida o consecuencias que la Biblia le llama maldiciones o beneficios que la Biblia le llama bendición. Remar más adentro, boga mar adentro, significa arriesgarse a pesar de la duda. Pedro recibe un desafío. Vete más adentro. Regresa, Pedro. Vuelve a echar tu red. Y Pedro le invade la duda. Pero si él es un carpintero, ¿qué va a saber de pescar? Si el que sabe soy yo, no él. Y Pedro tiene que vencer ese temor, esa duda de la cual estaba él siendo objeto en ese momento. Pero ¿saben una cosa? Cuando nosotros aceptamos tomar un riesgo, estamos entrando en una figura que se llama obediencia. Y no una obediencia de forma inconsciente, no. Una obediencia en donde sabemos con toda seguridad, queridos hermanos, que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. A pesar del riesgo que lleve, a pesar de las dudas que tengamos, a pesar de que no estemos muy animados a hacer las cosas como Dios nos diga, la obediencia que Dios nos pide es una obediencia de rendición total, en donde debemos de descansar que Dios siempre tiene planes de bien y no de mal para nuestra vida. Y número 3, el tercer desafío que Pedro tuvo para dejarlo todo y seguir a Jesús fue volver a echar la red. Cuando Pedro ya está lavando sus redes, ya está cansado, fatigado de haber intentado pescar toda la noche, desvelado, con hambre y sin un solo pececito en esa red, Pedro decide que es hora de lavar la atalaya e irse a casa. Hay muchas situaciones difíciles en nuestra vida, queridos hermanos, en donde hemos intentado de distintas maneras procurar un cambio en nuestros hijos, en nuestro esposo, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestro negocio. Y lo hemos intentado, Dios sabe que le hemos procurado, le hemos echado ganas, pero no funciona. Y eso causa fatiga, desgaste y nos va debilitando. Y entonces empezamos a lavar nuestras redes y empezamos a decir, yo hasta aquí llegué, ya no más, me cansé. Pero ¿sabes una cosa? Hoy Dios quiere decirte, aún no laves tus redes, aún no dejes de creer, no te canses de aguardar la promesa. Es tiempo de volver a echar la red. Aquella persona que te ha decepcionado muchas veces, y es que fíjense hermanos, nosotros los cristianos somos muy buenos para tener fe en proyectos, para tener fe en circunstancias o en cosas. Por ejemplo, vamos a hacer para el sábado una venta de tamales, hagamos 100 tamales y por fe no va a alcanzar. Y así es, no alcanzan los tamales. Hermanos, vamos a hacer un día de la amiga y en el nombre de Jesús, por fe, aunque sea uno, se va a convertir. Y así es, llega ese tan anhelado uno. Tenemos mucha fe para los proyectos, para los eventos, para las cosas, pero tener fe en las personas es otro nivel. Volver a creer en las personas, sobre todo cuando te han fallado, esos son otros dielén, diría mi papá. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos.
Hoy Dios nos puede decir, vuelve a echar la red, vuelve a creer, vuelve a confiar, dale la oportunidad a aquel que te ha fallado. Si Cristo nos los dio, y no porque merecíamos, queridos hermanos, sino por la sola gracia y la sola misericordia. Hoy el Señor nos dice que volvamos a echar la red, pero ya no echemos la red a nuestra manera. Ya como Pedro, con su experiencia, sus capacidades y sus conocimientos, aún con todo no pescó nada. Ya no echemos la red a nuestra manera, sino echémoslo a la manera de Jesús. Yo quiero contarles una vez más. Con mi esposo tenemos 15 años de casados. Y el Señor alcanzó a mi esposo hace 3 años. Él entregó su vida a Jesucristo. Eso quiere decir que tuve que esperar orando y aguardando la promesa 12 años. Pero oiga cómo oraba. Cuando yo oraba le decía al Señor, Señor, te pido que cambies el carácter de Chentío. Te pido, Señor, que cambie su manera de ser. Señor, cámbialo. Y oiga, y Dios sabe que es cierto, porque si no es el varón que va a estar a la par mía sirviéndote, quítalo de mi camino. Y así era mi oración, Dios lo sabe. 12 años. Hasta que un día Dios me habla en oración. Y yo estaba orando de la misma manera. Y Dios me dice, yo diciéndole, Señor, cambia el carácter de mi esposo, cambia su manera de ser. Y Dios me dice, cambia tu oración. Solo eso me dijo. Y no entendí. Y entonces tuve que seguir orando y diciéndole, Señor, no entendí. Y entonces el Señor me empieza a decir, cambia tu manera de orar y de pedirme. Quien primero tiene que cambiar eres tú. Y que tú seas la esposa que Él busca que seas. Que Él te cambie, que el Señor me cambiara primero a mí. Y hasta cuando yo cambié mi manera de orar, entonces Dios empezó a intervenir. De tal manera que hace 3 años mi esposo entregó su vida al Señor y hoy le sirve con todo su corazón. Pero el cambio, adivinen primero en quién fue. En mí. Ni con todas las horas que me pasaba leyendo la Biblia y orando más que Él, es que yo soy la que oro. Yo soy la que sé. Yo soy la que tiene la capacidad. Pero no era la manera del Señor. No era conforme a su voluntad. Lo estaba haciendo a mi manera. Santiago dice que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Piden para vuestros deleites, dice. ¿Cómo estamos pidiendo? Ya nos cansamos que estamos lavando la red. Ya nos cansamos y estamos, como decimos, hasta aquí, ya no más. Pero hoy Dios te dice, vuelve a echar la red. Aún no laves tus redes, aún no es tiempo. Y quiero terminar diciendo que 3 cosas veo de Pedro que son dignas de imitar por ti y por mí. Primero, cuando él ve el milagro hecho, él cae de rodillas y dice, Señor, no soy digno. Yo soy un pecador, le dice. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es reconocer nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sabes por qué? Porque somos débiles. Y porque hemos sido restaurados y justificados por gracia, no por mérito. Eso fue lo que Pedro hizo primero, lo reconoció. Lo segundo que Pedro hizo fue que Dios, oiga bien, Jesús santificó su profesión. Le dijo, Pedro,
Ahora ya no serás pescador de peces. Ahora serás ¿qué? Pescador de hombres. No le dijo, bueno, Pedro, ahora serás cobrador de impuestos. Pedro, ahora serás el cocinero de los 12. Pedro te usa conforme tú lo dejes. Él no te va a pedir algo más que tú no quieras. El Señor solo santificó su profesión, su oficio. Dios te va a usar en donde tú estés. Si tú cocinas en alguna casa, cocina esa zona bien y hazlo como para el Señor y no como para el hombre. Si tu trabajo es cortar telas en un almacén, corta de la manera más justa y honra al Señor con ese corte. Porque Dios santifica tu vida y hónralo con lo que le estás haciendo. ¿Sabes una cosa? Dios no quiere sacrificios. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Obediencia y misericordia. Sacrificios no. Misericordia y obediencia quiero, dice el Señor. Y por último, lo que Pedro hace es dejarlo todo y seguirle. Ninguno que ponga sus manos en el arado y vuelva la mirada hacia atrás es digno del Señor. ¿Qué implica dejarlo todo para ti? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que no te deja servir al Señor y a lo cual tú le estás dando tu vida y tu tiempo? Solo te pido que recuerdes que aquel que quiera ganar su vida, la perderá, pero aquel que la pierda por causa de Cristo, la ganará. Es tiempo de volver a echar las redes. Es tiempo de que cuando veas la oportunidad de hacer la obra de Dios, hoy viste en dónde el Señor te puede colocar. En obra social, allá sirviendo un plato de comida los viernes, aquí dando un vívere, dando una ofrenda, yendo a evangelizar, a jugar fútbol. ¿Qué estás esperando? Recuerda que si Dios ya hizo un milagro en tu vida, es porque tu llamado ha llegado. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, aquí estoy? Y aquí estoy para que tú me envíes a hacer tu voluntad. Ponte de pie. Y yo quiero hoy bendecir y santificar toda profesión que el Señor te ha dado. Tú atiendes en un mostrador, tú eres mecánico, tú eres médico, lo que el Señor te haya permitido ser. Tú eres ama de casa. Ahí alaba y adora al Señor con tu manera de tratar a los demás, con tu manera de ser y con tu manera de hablarles del amor de Cristo. Padre, hoy bendecimos tu nombre y damos gracias a ti, Señor. Te quiero pedir, Señor, que me perdones. ¿Cuántas veces, Señor, he querido hacer las cosas a mi manera, a mi forma, Señor? Y me doy cuenta que como Pedro no me ha funcionado y te he dejado a ti en segundo lugar. Señor, hoy reconozco eso y te pido que me perdones. Te pido, Señor, que cuando yo he puesto por prioridad aún a mi propia familia, tú me perdones, porque sé que tú eres primero, tú eres único y tú eres, Señor, como un tesoro que debo, Señor, apreciar y valorar. Hoy bendigo, Señor, la vida de cada uno de los que aquí están y te pido que tú la
de cada uno allí donde está. Señor, que podamos ser como un luminar tuyo, que alumbremos, Señor, que llevemos tu palabra, que no nos hagamos de rogar cuando tú nos haces un llamado. Padre, si es para servir, si es para administrar, si es, Señor, para lo que creemos que sea más pequeño, aún, Señor, para solearnos allá afuera y parquear un carro como lo hacen nuestros diáconos, te pido, Padre, que tú los uses y que tú los bendigas. Muchas gracias damos en esta hora, Señor, y te bendecimos, Padre Celestial. Gracias, Padre bendito. Así como usted está, querido hermano, vamos a hacer una oración muy especial por la partida de una hermana que se nos va. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.